Buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Como siempre, en primer lugar, trasladar las condolencias de todo el Consejo de Gobierno a aquellas personas que durante este tiempo han perdido un ser querido, sea como consecuencia de la COVID-19 o sea por otra enfermedad, pero que desgraciadamente no han podido estar con su ser querido que en este momento no está con nosotros como les hubiese gustado o como hubiesen deseado. En segundo lugar, como siempre, desear una pronta y completa recuperación a todas aquellas personas que en este momento, estando infectadas por el coronavirus, trasladarle a todas las personas que en este momento están infectadas por el coronavirus y que han desarrollado la COVID-19 que tengan una pronta y completa recuperación. En tercer lugar, agradecer a toda la sociedad el que hayamos sido capaces de llegar a este momento del año, antes justo de la Semana Santa, con una cifra razonable dentro de lo que está siendo esta pandemia, una cifra razonable en cuanto a incidencia y una cifra también razonable en cuanto a ocupación de camas hospitalarias. Este es el punto de partida, es un punto de partida en el que ya se ha tenido que ver se está viendo en este momento lo que ha ocurrido en el fin de semana largo de San José. Y ahora, en estos días, iniciamos unos cuantos de días que son días festivos, días en los que se invita a la movilidad por ser festivo y para los que solicito nuevamente la colaboración de todos los extremeños y de las extremeñas para que seamos capaces de intentar, en la medida de lo posible, pues reducir la movilidad a lo que es indispensable, a lo que absolutamente es necesario, y también pedirle que cumplan con las normas de protección individual y de protección colectiva. Yo creo que si nos ha dado éxito hasta ahora, si hemos conseguido llegar a estas cifras de incidencia en este trabajo colectivo que hemos venido desarrollando, creo que deben ser un incentivo para que nos comportemos de esta forma de aquí en adelante, en estos próximos días, en estos días de Semana Santa, que sin duda ninguna, ya digo, invitarán a que tengamos más movilidad, pero tenemos que seguir trabajando intensamente para proteger al hecho que nos llena de esperanza, que es el hecho de la vacunación. El objetivo de la convocatoria de prensa es triple. En primer lugar, haremos un repaso de la incidencia y de los datos epidemiológicos en la comunidad autónoma. En segundo lugar, hablaremos de las decisiones de la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura que se ha celebrado esta mañana. Y también les contaré algunas de las resoluciones, algunos de los acuerdos a los que se ha llegado en la sesión que tenemos todas las semanas del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Extremadura se sitúa en un nivel de alerta 1 en este momento. Esa es su clasificación oficial. Nivel de alerta 1 en la última clasificación que hace el Ministerio de Sanidad en función de los indicadores tanto de incidencia, de ocupación, de positividad, de trazabilidad y otra serie de parámetros. Es un nivel de alerta 1 que estamos manteniendo con unas medidas correspondientes a un nivel de alerta 3, ya lo saben ustedes, y que además
en la orden comunicada del Ministerio de Sanidad ya establecimos entre todas las comunidades autónomas que este nivel de alerta no se bajaría hasta que no viésemos cómo repercutía la Semana Santa en las cifras de incidencia. En el día de hoy daremos 106 personas que han dado positivo a infección por coronavirus. Esas 106 personas que han dado positivo por coronavirus se localizan fundamentalmente en 3 áreas de salud. El área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena, con 46 positivos. El área de salud de Mérida, con 18 positivos. Y el área de salud de Cáceres, con 16 positivos. Son las 3 áreas que más positivos aglutinan en el día de hoy. Tenemos 241 contactos estrechos de esas 106 personas que han dado positivos. Afortunadamente, las cifras de hospitalización bajan con respecto al día anterior. Tenemos en nuestros hospitales 5 personas menos ingresadas en nuestros hospitales, aunque es verdad que en las UCI hay una persona más ingresada, en concreto en la unidad de cuidados intensivos del área de salud de Cáceres. Tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona y tenemos que alegrarnos nuevamente de que llevemos ya un día más sin incidencia en el personal sanitario. Eso significa que la vacuna está sirviendo, que la vacuna está teniendo su efecto, que está protegiendo a ese personal que tanto ha dado, ha entregado y está entregando por cuidarnos a todas y a todos. Y además tenemos que felicitarnos también porque hemos sido capaces de dar 70 altas más. Eso nos situará en una incidencia que se consolidará en la tarde del día de hoy, más baja que la que dimos en el día de ayer. En concreto, la incidencia a los 14 días se situará en los 100 casos por 100.000 habitantes. A los 7 días en 55 casos por 100.000 habitantes, lo que supone una razón de tasa de 0,55. Estamos en una situación de estabilización o en un discreto ascenso, pero muy discreto, a raíz de los indicadores que estamos manejando. La ocupación, el porcentaje de camas ocupadas de agudos se situará en el 2% y el porcentaje de ocupación de UCI estará alrededor del 6,8%. Son cifras, como siempre, de las más bajas del país en cuanto a ocupación de hospitales. Esa, digamos, que sería nuestra situación epidemiológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el día de hoy. Hemos sido capaces, con la realización de pruebas que estamos haciendo, que solo en el día de ayer hemos realizado alrededor de 3.000 pruebas diagnósticas de infección activa entre cribados, etcétera, y esa es la media que estamos teniendo en los últimos días. Hemos diagnosticado a más de un 75% el día previo de personas asintomáticas, que no presentaban síntomas. Y esto es muy importante para mantener las cifras de ocupación de camas hospitalarias, bien sean de UCI o bien sean en hospital. Nuestra tasa de positividad se situará alrededor del 4% hoy. Estamos dentro de los márgenes que establece la Organización Mundial de la Salud y tenemos un número reproductivo básico instantáneo, que es uno de los indicadores que nos dicen si en los próximos días vamos a crecer, nos vamos a mantener o vamos a bajar, que está por debajo de 1, en concreto está en 0,97, frente al número reproductivo básico instantáneo del resto de España, que es de 1,02, con lo cual la tendencia
que esperamos es o a la estabilización o a una discreta disminución. Pero esto dependerá mucho del comportamiento que los ciudadanos y ciudadanas tengamos con respecto a nuestra actividad en Semana Santa. La situación es complicada en algunas de las localidades de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, hoy hemos revisado en el Consejo de Gobierno la situación de las distintas localidades que nos preocupan. Saben ustedes que tenemos especial interés en controlar la incidencia no solo en las capitales de provincia por el volumen de población que tienen, sino Plasencia nos preocupa y agradezco a su alcalde que ayer en una conversación con la directora general de Salud Pública se comprometiese a extremar las medidas de vigilancia en el control de aforos y en el control de medidas de protección individual y colectiva para que no siga subiendo las cifras de incidencia en esta localidad, en determinadas zonas de salud de esta localidad de Plasencia. En segundo lugar, hemos estado analizando la situación de Malpartida de Cáceres. La situación de Malpartida de Cáceres es mejor de la que era, pero nuestros expertos en salud pública recomiendan que todavía por el número de personas que son positivas en la localidad es prematuro levantar el cierre perimetral. Por lo tanto, vamos a mantener algunos días más el cierre perimetral de la localidad de Malpartida de Cáceres. Hemos revisado también la situación de Feria. Saben que está en cierre perimetral y no hemos adoptado ninguna medida. Eso significa que mañana, día 1 de abril, finaliza el periodo de vigencia del cierre perimetral de esa localidad y, por lo tanto, a partir de las 12 de la noche de mañana, los ciudadanos de Feria tendrán la misma movilidad y las mismas restricciones que el resto de la comunidad autónoma de Extremadura, sin cierre perimetral. Habrá un levantamiento del cierre perimetral por decaer la medida. Y hemos analizado también la situación que tiene Lobón, que también saben que está en situación de cierre perimetral y que también vamos a dejar de caer la medida, ¿no? Por lo tanto, tiene la misma vigencia que Feria y también se levantará el cierre perimetral de la localidad de Lobón. Guareña ha sido analizada de forma importante hoy por el Consejo de Gobierno. Nos venía preocupando hacía un par de días la transmisión que había en la localidad de Guareña. La buena noticia es que hoy se ha hecho un cribado en la localidad de Guareña con buenos resultados. De momento los resultados que vamos conociendo son unos resultados buenos para la localidad, pero es verdad que en este momento está en unas cifras de incidencia muy alta. En el momento en el que se hace el informe epidemiológico está por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes y, por lo tanto, hemos procedido a decretar el cierre perimetral de la localidad de Guareña, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, el decreto del presidente, en el día de hoy y entrará en vigor a las 0 horas de mañana. Es decir, a partir de las 0 horas de mañana, la localidad de Guareña estará cerrada perimetralmente por ese incremento de la incidencia y también para proteger a la localidad de contagios que pudiesen venir del exterior en este momento ante unas cifras complicadas en cuanto a la incidencia. Seguimos otras localidades que nos preocupan. La Zarza es una localidad que nos está preocupando en los últimos días con el número de casos. Y también estamos muy atentos a localidades que están en el norte de Cáceres, porque es un sitio de destino para el turismo que se puede realizar, que es un turismo dentro de la comunidad autónoma de Extremadura, pero que se pueden ver afectadas en cualquier caso durante este tiempo.
Por lo tanto, siguen vigentes las normas que teníamos hasta ahora, y también siguen vigentes todos los puntos de cribados que ya dimos a conocer al inicio de este periodo de adopción de medidas administrativas en el marco de la festividad de San José y la festividad de Semana Santa. Medidas que, como saben ustedes, se prolongan hasta el 9 de abril. Pido responsabilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas. El estar bien ahora o el estar moderadamente bien ahora no significa que no tengamos que seguir esforzándonos. Esto cuesta mucho trabajo mantenerlo así, cuesta muchísimo trabajo y a poco que nos descuidemos podemos dar al traste con todo el trabajo hecho durante mucho tiempo y, lo que es más importante, podemos complicar el proceso de vacunación que tanto nos interesa. Digamos que esos son los acuerdos de Consejo de Gobierno, esa es la situación epidemiológica con la que avanzamos hoy. Hemos celebrado sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se ha dado cuenta de la situación epidemiológica de toda España. La situación epidemiológica del resto de España es similar a la de Extremadura, en líneas generales. En este caso nos está costando mucho trabajo en España. Afortunadamente en Extremadura estamos con un porcentaje de ocupación de UCI menor, el más bajo de todas las comunidades autónomas, pero está costando mucho trabajo que las unidades de cuidados intensivos del resto de España bajen. Creo que hay varios factores que influyen en esta cuestión. Uno es la circulación de la variante británica, otro es que los contagios por el efecto de la vacunación se están dando en personas más jóvenes y eso pues también hace que tengamos que seguir en el proceso de vacunación por grupos de edad para poder llegar a aquellas edades en las que es más frecuente que el paciente ingrese, ¿no? Seguimos teniendo en España, en general, una buena detección, aunque se ha pedido por parte del Ministerio que nos mantengamos por debajo de esa cifra del 5% de la Organización Mundial de la Salud en tasa de positividad. Y si viésemos que aumentase, pues entonces tendríamos que aumentar las pruebas diagnósticas de infección activa, algo que hemos decidido que lo tendremos que seguir trabajando y lo tendremos que seguir haciendo. Con respecto a las vacunas, en el Pleno del Consejo Interterritorial, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, junto a otras agencias reguladoras de los Estados miembros de la Unión Europea y la Agencia Europea del Medicamento, siguen evaluando los efectos adversos que se están produciendo o que se pueden achacar a las vacunas y que no tienen demostrado que puedan ser debido a ello. Sigue trabajando el PRAC y en fin, seguirán saliendo informes con respecto a este tema. Decirle que de las cuestiones más importantes se ha informado también que por fin hemos aprobado lo que se ha denominado el semáforo COVID. Es una modificación de las medidas a partir de unas determinadas cifras de incidencia. Pues, por ejemplo, cuestiones como si ahora la variante británica es más contagiosa, pues tenemos que proteger de todas las medidas tenemos que poner todas las medidas que necesitemos para reducir los contagios, ¿no? Y la zona, el interior de los establecimientos y el interior de las zonas privadas son peligrosos y, por lo tanto, ahí tenemos que extremar las precauciones. Y también se nos ha informado de la necesidad de seguir vacunando en todas y cada una de las comunidades autónomas durante el periodo de Semana Santa. Extremadura ya les anuncio que vacunará durante todos los días de Semana Santa.
Y luego, saben ustedes que ayer se publicó lo que se denomina la Ley de Nueva Normalidad. La Ley de Nueva Normalidad es fruto de un Real Decreto Ley que se tramita allá por el mes de junio de 2020 y que el Congreso de los Diputados decide que no solo lo convalida, sino que se tiene que tramitar como ley. La tramitación parlamentaria de una ley, saben ustedes que es más larga que la de un Real Decreto Ley, que una vez que se convalida se pone en marcha, y la tramitación ha llevado a que la ley se publique en el día de ayer en el Boletín Oficial del Estado, y esto haya hecho que la ley haya salido descontextualizada. El ejemplo lo tienen en lo que se han hecho eco los medios con respecto al uso de las mascarillas o con respecto a otras medidas que entendemos y hemos entendido todas las comunidades autónomas que están descontextualizadas y que, por lo tanto, lo que vamos a hacer con respecto a esa ley es intentar hacer un trabajo técnico de contextualización de la ley a la situación epidemiológica que tenemos a día de hoy. Será un trabajo técnico que dará sus frutos para el próximo Consejo Interterritorial y que haremos una interpretación de esa ley de nueva normalidad en la medida más armonizada que se pueda. Y si hubiese que tomar otra decisión con respecto a la ley, pues el Ministerio no se ha mostrado contrario a adoptar otras medidas. Termino hablándoles de la vacunación en Semana Santa. Nosotros hemos repartido un total de 34.046 dosis entre todas las áreas de salud. Vamos a seguir distribuyendo dosis a medida que nos vayan llegando. Hay un incremento ya que se nota en la vacuna de Pfizer, con lo cual esto nos va a permitir que en la semana próxima hayamos acabado en todas y cada una de las áreas de salud con la primovacunación y en un porcentaje ya nada despreciable de vacunaciones completas de los mayores de 80 años y también que hayamos finalizado, salvo algunas cuestiones puntuales que nos podamos encontrar, lo que hemos denominado cuerpos esenciales. Me estoy refiriendo a policías locales, me estoy refiriendo a Policía Nacional, me estoy refiriendo a Guardia Civil, me estoy refiriendo a docentes no universitarios, me estoy refiriendo a personal o a profesionales que trabajan en esos centros educativos y que tengan un contacto muy estrecho en relación a este tema. Les decía, terminaremos la semana que viene con los mayores de 80 años y automáticamente empezamos con el tramo de edad de 79 a 70 años. De 79 a 70 años. A partir de la semana que viene se comenzará a vacunar en ese tramo de edad. Quiero avisar a la población de dos cuestiones fundamentales. Una, puede que haya personas que estén en el grupo de edad de los 80 años o más de 80 años y que no hayan sido llamados. Si esto ha sido así, aunque nosotros vamos a intentar hacer un esfuerzo por parte de la Consejería y por parte del Servicio Extremeño de Salud en depurar todos los registros para que no haya nadie que no haya sido llamado, quiero decirles que los listados son muy complicados. Y son complicados porque los listados salen de tarjeta sanitaria o salen de los que nos mandan las mutualidades, si es que la persona ha elegido sanidad privada a inicios de año en el ámbito de la mutualidad. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, si la persona no ha sido llamada y está dentro del grupo de edad de los mayores de 80 años, les ruego, por favor, que se acerquen a su centro de salud más cercano o de referencia y que comprueben si los datos los tienen bien en su centro de salud. Ahora mismo necesitamos la colaboración de las personas para poder hacer esa depuración de datos.
porque pudiésemos caer en el error de que en el intercambio de bases de datos de mutualidades se hubiesen producido determinados errores o que haya personas que hayan cambiado de teléfono o que hayan cambiado de dirección o que hayan cambiado fundamentalmente de teléfono móvil, que es de lo que más se cambia ahora, y que no lo hayamos cambiado en el sistema de tarjetas sanitarias, teniendo la cobertura por parte del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Con lo cual, yo animaría a que, por favor, se pongan en contacto con su centro de salud o más cercano, si son mutualistas, a su domicilio, o con el centro de salud de referencia que tienen en la comunidad autónoma, y cambien los datos, que comprueben que los datos están bien, porque nuestro interés, el interés de la Consejería y el interés del SES, es vacunar a todas las personas que se quieran vacunar. Y este grupo de edad nos parece de tal vulnerabilidad que es muy importante que esto esté bien. No hace falta que vaya ni siquiera la persona. Si hay alguien que pueda acercarse porque la persona no pueda o no tenga una movilidad suficiente para poder ir, pues que lo haga cualquiera de los miembros de su familia, ¿no? A lo largo del mes de abril recibiremos del orden de 200.000 dosis entre unas vacunas y otras. Ya les digo, en la próxima semana vamos a iniciar la vacunación de los 79 a los 70. Esto no lo vamos a hacer como los mayores de 80 años, que era un grupo muy heterogéneo. Esto lo vamos a hacer por año de nacimiento y van a ser llamados por año de nacimiento, ¿eh? De forma ordenada vamos a ir abordando desde 79 a 70, vamos a ir llamando por año de nacimiento. Sepan ustedes que suponemos que todos los que aceptan a venir a vacunarse finalmente se vacunan, pero esto no siempre es así. Hay algunas personas o que finalmente no acuden a la cita o que cuando llegan han decidido, en su libre elección, decir que no se vacunan. Y entonces se producen unas dosis sobrantes de los viales. Estas dosis sobrantes de los viales intentaremos que la lista de reserva que hemos tenido desde el primer momento hasta ahora se produzca dentro del mismo año de nacimiento, de tal suerte que vayamos agotando año a año de nacimiento y vayamos haciendo un proceso ordenado y que sea homogéneo en toda la comunidad autónoma. Creo, no obstante, que tenemos que sentirnos relativamente satisfechos de todo lo que tiene que ver con la vacunación. El hecho de que hayamos sido capaces de administrar 222.300 dosis de vacunas administradas, que hayamos sido capaces de vacunar a 146.482 personas y que ya tengamos 75.830 extremeños y extremeñas con las 2 dosis, suponen, sin duda ninguna, un elemento muy importante. Compaginando o simultaneando la vacunación de la cohorte de edad de los 79 a los 70 años, vamos a seguir vacunando a esas personas que van de los 65 años a los 56 años. De los 65 años a los 56 años. Estamos vacunando en este momento a las personas de 63 y 64 años, que en total en Extremadura, entre los 2 años de nacimiento, habrá alrededor de unos 25.163 extremeños y extremeñas, de los cuales están ya vacunados el 39,12%. Esto supone que ya llevamos un avance en esos grupos etarios. Es un objetivo fundamental, y así está demostrado en la mayoría de la literatura científica, que tenemos que conseguir una máxima vacunación en las personas mayores de 60 años. Porque si hay un factor de riesgo que está asociado a morbimortalidad
con el coronavirus es el factor de la edad y, por lo tanto, es muy importante que lo hagamos así. Y, por terminar, decirles que del total de las dosis administradas, el porcentaje de reacciones adversas comunicadas lo son de la siguiente manera. En el caso de la vacuna de Moderna, se ha notificado del total de dosis administradas un 1,81% de reacciones adversas, mayoritariamente, lógicamente, leves, pero ese es el porcentaje. De la vacuna de Pfizer se ha notificado el 1,04% y de la vacuna de AstraZeneca se ha notificado el 0,40%. Es decir, en orden de porcentaje de notificación, en la que se han notificado más efectos adversos ha sido en la de Moderna, seguida por la de Pfizer y, en último lugar, se encuentra la vacuna de AstraZeneca. Seguiremos con todas las indicaciones que nos vaya dando el PRAC y lo que también les quiero informar es que podemos decir que en Extremadura la cepa, la variante que está circulando ahora mismo es la variante británica. En el 95,08% de los casos infectados es variante británica. Por lo tanto, es nuestra variante mayoritaria y tenemos que extremar mucho más las precauciones que lo veníamos haciendo con la variante de Wuhan. Tendrán, no obstante, cumplida información, como todos los días, en nota de prensa sobre los datos epidemiológicos concretos del día de hoy, que están analizándose en estos momentos por el Consejo de Dirección del Servicio Extremeño de Salud, y los haremos públicos a partir de las 17 horas, como es costumbre en nosotros. Abrimos un turno de preguntas. Buenas tardes a todos. Virginia Pérez. Hola, buenas tardes. ¿Se me oyen? Perfectamente. Buenas tardes, consejero. Sí, tenía varias preguntas. En primer lugar, si tienen alguna novedad sobre el brote de la variante brasileña que hay, es posible que haya en Navalmoral, aunque creo que ya estaba confirmado. Sobre la vacunación, decía que terminarán la próxima semana. No sé si tienen datos actualizados del porcentaje de mayores de 80 años que están ya vacunados. Y también me gustaría saber cuántas personas se vacunarían con la vacuna de Janssen entre 65 y 80 años y cuándo va a comenzar esa vacunación. Y luego también, ya que hablaba de contextualizar, si podría aclarar cuándo es obligatorio el uso de la mascarilla y cuándo no, o si será eso precisamente lo que se decida en la próxima interterritorial. Con respecto a la primera, gracias por la pregunta, Virginia. En primer lugar, con respecto a lo que dice usted, brote brasileño, no es brote, ¿vale? Eso es lo primero que quiero aclarar. No es brote. Son un par de casos que parece que provienen de un caso índice que había ido por razones de trabajo a Portugal y sospechamos en esos dos casos, que en ningún caso pueden ser considerados brotes, que hayan estado infectados por la variante brasileña. Afortunadamente, creo que ya lo comentaba, es un dato que no vamos a poder conocer, desafortunadamente, hasta dentro de 15 días aproximadamente, puesto que en la secuenciación en el laboratorio de Majadahonda, que es donde hemos enviado la muestra a secuenciar, necesita de un proceso de secuenciación que nos lleva ese tiempo. En cualquier caso, los pacientes han sido tratados convenientemente, ya sus PCR son negativas y en cuanto tengamos más datos informaremos con respecto a ese tema. Me hacía otra pregunta sobre el porcentaje de población mayor de 80 años que ya ha sido vacunado. Pues ha sido vacunado el 65,77%. Con respecto a la vacuna de Janssen no le puedo dar ninguna respuesta,
porque no sé cuándo viene Janssen. Así es que no lamento decirle que no sé cuándo vamos a poder aplicar lo que viene en la estrategia de vacunación. Se habla de que llegará a mediados del mes de abril, otros hablan de que llegará a finales del mes de abril. En cualquier caso, tenemos excelentes vacunas en este momento de RNA y afortunadamente vamos a tener dosis suficientes para seguir vacunando a la población. Con lo cual, sea con Janssen o sea con Pfizer, que será lo más frecuente, porque de Moderna vienen menos dosis, serán las que se utilicen en las personas mayores de 70 años en este momento. Por cierto, que luego siempre me lo pregunta la gente, quiero decir. Siempre me dicen, no habla de aquellas personas que tienen más de 65 años y que tienen menos de 70. Bueno, pues la corte que va detrás de haber vacunado a los de 70. Empezaríamos por los de 69 y de ahí hacia los de 66. Con lo cual, están incluidos dentro de la estrategia de vacunación, evidentemente. Y luego me hacía una pregunta sobre la mascarilla. Nosotros no nos vamos a mover del uso obligatorio de la mascarilla que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que ocurre en la ley? En la ley de nueva normalidad que le acabo de decir. La ley de nueva normalidad está preparada para cuando era verano. Entonces se habla de su utilización en la playa. Pero nadie sabe qué va a pasar en el verano que viene. Porque vamos a tener a un porcentaje de personas que ya estén vacunadas. Por lo tanto, esa referencia de la ley a la utilización de las mascarillas, por ejemplo, en las zonas de playa, pues evidentemente en este momento es atemporal. Es atemporal. A eso me refiero con armonizar la ley, es decir, que hagamos una interpretación armónica de la ley y adaptada al contexto temporal en el que nos desarrollamos en este momento y en el que vivimos en este momento. Desde luego, la mascarilla tiene que seguir siendo obligatoria, va a seguir siendo obligatoria durante una temporada larga y es posible que en algunos sitios la mascarilla haya venido para quedarse con nosotros y vivir con nosotros. Pero eso ya lo iremos viendo a lo largo del tiempo. En el momento actual, creo que la ley es atemporal por cuanto se hace en el mes de junio, mes de verano, se tramita como un Real Decreto Ley y entonces lo que urgía, lo que corría prisa, que entonces no teníamos vacuna, era proteger a la gente que se podía encontrar en situaciones de aglomeraciones. Y entonces, pues eso es lo que hay que contemporizar, ¿no? Eso y otras medidas que pudiera haber. La más llamativa es la de la mascarilla, pero regula otros aspectos y eso es lo que tenemos que regular. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna cuestión? Juan Soriano, del diario Hoy. Muy buenas. Yo quería saber si de cara a vacunaciones masivas se está planteando en ayuntamientos grandes como Badajoz y Cáceres y creo que Mérida también ya se está hablando de buscar sitios para poder hacer vacunaciones a gran número de personas. ¿Qué sitios serían? Gracias, Juan. Con respecto a las vacunaciones masivas que se producirán a partir del mes de abril, nosotros hemos seguido rigurosamente durante este tiempo las recomendaciones que nos hacían los colegios oficiales de médicos, porque tenían mucha razón, ¿no? Y además así hay que entenderlo, ¿no? Que usásemos espacios o bien que estuviesen dentro de los centros sanitarios o que si utilizábamos espacios grandes estuviesen cerca de ese centro sanitario. Si nos vamos a ir a vacunaciones más masivas, tenemos que utilizar espacios mucho más grandes, ¿no? Entonces, en estos sitios, en estas localidades que tenemos espacios grandes, estamos barajando distintas alternativas. Todas ellas tienen que cumplir el requisito de accesibilidad, tienen que cumplir el requisito de que no se produzcan aglomeraciones a la hora de la entrada o que la fila se puedan respetar distancias de seguridad en la fila, que si pueden ser las filas sean exteriores, no sean interiores,
y además que tengan una zona de entrada, si es posible, y una zona de salida, y luego tienen que reunir una serie de condiciones que son el punto de vacunación y una sala que denominamos de observación, que puede ser entre 15 y 30 minutos, que tiene que estar la persona, una vez que ha recibido la dosis de vacuna, para estar seguro que no presenta ninguna reacción adversa inmediata al acto de la vacunación, ¿no? ¿Qué dispositivos estamos barajando? Pues estamos barajando polideportivos y estamos barajando palacios de congreso, fundamentalmente. ¿Alguna pregunta más? Sergio Parra, del programa Hasta Ahora. Hola, consejero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien, consejero? Se oye bien, sí, sí. Vale, varias cuestiones. Una sobre, bueno, al hilo de lo que comentaba mi compañero del diario Hoy, hoy hemos visto varias aglomeraciones a la hora de vacunar a mayores de 80 años en IFEME. Hemos visto a las personas un poquito enfadadas, sobre todo porque tenían, por ejemplo, citas a las 11 de la mañana y han tenido que esperar más de 2 horas, por ejemplo, al sol. No sé qué valoración haces al respecto. Preguntan también por qué no se realiza la vacunación en su ambulatorio más cercano. Bueno, hemos vivido una situación extraña en IFEME, con mucha gente y con bastantes aglomeraciones. Me gustaría también preguntarle sobre los datos de hoy. No sé si nos podría facilitar dónde se ha producido la muerte que se notifica hoy, si se notifican brotes durante el día de hoy, en qué lugares. Y sobre Guareña, ha mencionado que se está realizando un cribado masivo durante toda la mañana con buenos resultados. No sé si también podría avanzarnos algunas cifras sobre él. No. Y ya, permítame una licencia y es preguntarle cómo se encontraba usted. Sobre todo por una razón, no sé si es meterme en lo personal, pero le he visto hoy distinto en su discurso, o al menos al inicio me ha parecido verle distinto. Entonces, permítame la licencia, es una pregunta personal, pero bueno, me gustaría preguntarle cómo se encontraba y finalizar mis preguntas con ello. ¿Que cómo me encuentro yo hoy? Sí, sobre todo por el discurso, le he visto distinto a la hora de explicar los datos. No lo sé. Me encuentro bien, razonablemente bien, siendo la situación que estamos viviendo. No me encuentro mal del todo. Lo digo por tranquilizar a mi familia también, vamos, que sepan que me encuentro bien de salud, que tengo fuerza. No sé en qué ha cambiado mi discurso, pero en definitiva no me encuentro ni peor ni mejor que otros días. Preocupados con la situación de la pandemia, como llevo un año, y dispuesto a dar toda la información que solicite la ciudadanía, que es lo que me preocupa, y a cumplir con los objetivos de vacunación. Pero me encuentro bien, sabiendo que vamos a pasar una Semana Santa distinta, porque no se celebra la Semana Santa, pues evidentemente contrariado de que haya venido esta pandemia y que nos esté haciendo tener esta vida que no es rigurosamente normal. Pero vamos, para su tranquilidad y la tranquilidad de los míos, decirle que me encuentro bien. Mayores de 80 años y en IFEME. Bueno, yo creo que se ha hecho un proceso de citación. Yo quiero agradecer a todos los profesionales que hacen el proceso de citación. Algunas veces, pues, las vacunaciones masivas tienen estos efectos colaterales, y estos efectos colaterales son que algunas veces hay que esperar. Y yo lo siento que hayan esperado, y siento que hayan esperado. Si ha sido al sol, siento que hayan esperado. Ni nadie preveía este clima para el día de hoy, ni creo que haya sido intención de las personas que han citado a las personas que hiciesen esas colas. En cualquier caso, nosotros siempre valoramos las cosas que han ido mejor, las cosas que han ido peor en los procesos de vacunación, y si hay que corregirlo, pues lo corregiremos y para los futuros días, ¿no?
entramos en una época en la que necesariamente vamos a tener que hacer esperas en el proceso de vacunación. Necesariamente y afortunadamente, porque eso significa que hay dosis para poner. No se espera si no hay dosis para poner. Entonces yo creo que una espera razonable, con la buena noticia de que hay dosis para poner, es una espera dulce, es una espera mejor que estar esperando en casa a que te suene el teléfono y que no hayan llegado dosis para vacunarte. Así es que creo que en ese sentido, pues pedir disculpas, evidentemente, siempre que los pacientes y los usuarios de nuestro sistema sanitario se quejan, lo primero que hay que hacer es pedir disculpas, ver lo que ha pasado y si se puede reconducir la situación, pues se reconduce, ¿no? Pero que nuestros profesionales lo hacen con el mejor de los ánimos. Me pide usted que le hable del cribado de Guareña. No le voy a dar ningún dato porque no lo tengo aquí. Sé en el avance que me han dado, que es un avance cualitativo, no cuantitativo, que las cosas han ido razonablemente bien en los primeros que se han conocido los resultados. Cuando tengamos el cribado completo lo daríamos a conocer, pero ahora mismo no estoy en condiciones de proporcionarle esa información. Independientemente de que luego saldrán en la nota de prensa, le digo que hemos declarado 5 brotes nuevos hoy y hemos cerrado 2 brotes. Los brotes nuevos que se declaran hoy, uno es en el municipio de Villanueva de la Serena, otro es en el municipio de Villanueva de la Vera, un tercero que es en Badajoz ciudad, un cuarto que es en la localidad de Llerena y un quinto que es en la localidad cacereña de Madroñera. Y cerramos 2 brotes, uno en la localidad de Cáceres y otro en la localidad de Badajoz. Ya digo, a partir de las 5 de la tarde le informarán de todos los casos y contactos de cada uno de estos brotes y el fallecido, si no me equivoco, es del área de salud de Cáceres. ¿Hay alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.